que nos acompañen de nuevo, a los que acaban de llegar, que no han tenido la oportunidad de estar con nosotros, les agradecemos su presencia, esperamos que sea de su agrado y de su interés los temas que estamos desarrollando dentro de estas segundas jornadas culturales del grupo de los amigos del saber. El día de hoy, y previo conocimiento de la amplia trayectoria de nuestro amigo, el maestro Carlos Calderón Viedas, que además es socio de nosotros, uno de los socios activos, más productivos, lo invitamos a que nos ilustrara uno de los últimos libros que tiene él. No tengo a la mano su semblanza, pero es ampliamente conocido por todos nosotros. Él fue director general de COAES, es uno de los alumnos más destacados de la Universidad Autónoma de Sinaloa, tiene grados superiores a la licenciatura y se ha caracterizado por ser un hombre eminentemente de estudio, de academia y con un amplio conocimiento de la política. El día de hoy, Carlos Calderón Viedas va a disertar sobre la modernidad de Sinaloa. Es un tema que él maneja con mucha serenidad. Y buenos días, maestro, tiene usted el uso de la voz. Buenos días, licenciado Jaime, buenos días a todos ustedes, gracias por su presencia. El tema modernidad en Sinaloa es un tema que nunca será suficientemente bien aclarado en cuanto a lo de modernidad, porque el mismo concepto lleva en sí una gran cantidad de significaciones, ¿no? Una gran cantidad de aristas que hace que su manejo como instrumento de análisis conceptual, hermenéutico, sea difícil en sí, ¿no? Complejo, y todavía esa complejidad se multiplica o se hace más difícil hacia el objeto que se está estudiando. O sea, que son una relación de dos partes complicadas, pero que son necesarias hacerlas. O sea, definir la modernidad es difícil y la modernidad en Sinaloa todavía más. Entonces lo que hacemos y todos los estudios que conozco al respecto son lecturas, interpretaciones. Es la mía, es la de él, es la de otro. No es una visión única, no es posible una visión única. Yo me propuse conocer la historia de Sinaloa a través de una propia interpretación, a través de un concepto que fue precisamente el de modernidad. No hice un libro al respecto, de acuerdo a mis resultados, mis estudios, mis investigaciones, pero ese libro no es un libro de historia, sino es un libro, es mi propia lectura de la historia de Sinaloa, y el concepto que utilicé para hacer esa lectura fue precisamente el concepto de modernidad. Esta decisión metodológica, de perspectiva, de visión de las cosas, de repente me sacó de Sinaloa inmediatamente en el tiempo y en el espacio. Es decir, me llevó a tiempos remotos y lugares lejanísimos de Sinaloa. Entonces, ya dice, vamos a estudiar Sinaloa, y yo pronto digo, lo que anda haciendo en Grecia, 1500 años de la era cristiana. Entonces, ahí empezó ya la dificultad de mi lectura. Sin embargo, me propuse realizarla, y ya que la revisé, decidí escribir un libro, ¿no? Ese libro se llama Huellas de Nueva Sinaloa, y el texto que les voy a leer se basa prácticamente en ese mismo ensayo ahora. En otro lugar, me refiero al libro, escribí acerca de una exploración de hechos históricos que, según mi lectura, tuvieron una connotación
civilización moderna de Sinaloa. El texto referido es la base del presente escrito. La búsqueda supuso el encadenamiento de una amplia variedad de fenómenos sociales, culturales y políticos en el espacio y en el tiempo. El supuesto era obligado, puesto que, como más adelante intento explicar, la modernidad es, entre otras cosas, un espíritu de época capaz de envolver sociedades enteras. En el manejo de los hechos del pasado, traté de encontrar el sentido de modernidad que presumiblemente contenían y lo que significaron en el proceso de modernización en el país y en nuestra región. Mi trabajo consistió en ordenar una singular galería de estampas históricas que revelara el sentido del proceso moderno. Es decir, puse una serie de fotografías de la historia y las vi, las observé y entresaqué lo que yo consideraba había un cierto sentido de modernidad. Si bien el propósito del estudio fue conocer el proceso de modernidad en el Estado, me di cuenta que las rutas de los cambios modernos iniciaban en otras épocas y latitudes, situación que llevó mi indagatoria hacia tiempos y lugares remotos. Los historiadores del siglo XVIII, al tratar de determinar el inicio del mundo moderno, tendieron a colocarlo en el Renacimiento, cuyo epicentro estuvo en el Viejo Mundo, sabemos, época en la que el espíritu europeo sufría un cambio radical al poner al individuo en el centro de irradiación de las nuevas ideas que estaban desplazando los anacrónicos arquetipos de origen sagrado. El Renacimiento fue una ruptura de cosmovisión, la cosmovisión medieval, en donde todo era explicado por una deidad superior, es decir, por Dios cristiano, y de repente esa cosmovisión cambia y dicen, por decirlo coloquialmente, le dice el hombre a lo sagrado, hazte un lado y ahí voy yo, y se pone en el centro. Ese es el Renacimiento, dicho de una manera un poco grosera. Suena disonante que en un ensayo donde se aborda el proceso de modernización de Sinaloa se traten temas como el descubrimiento de América, la conquista y la colonización española, y aún otros más remotos temas que datan de la era antigua, claramente distantes en el tiempo del fenómeno moderno. La razón es que estos episodios históricos, incluidos los de la independencia y la Revolución Mexicana, se concatenan con el proceso de modernidad aún en curso. Pudiéramos explicar la modernidad que se vive basándonos únicamente en los episodios de nuestra era, es decir, no irnos hacia atrás, empezar, digamos, desde 1910 o 1810 y empezar a poner esa galería para que ir tan atrás. Se puede hacer, pero seguramente que dejaríamos fuera las raíces del fenómeno. La explicación sería por lo menos parcial, toda vez que no es posible soslayar que los primeros pasos de la modernidad en el suelo americano lo dieron los españoles. La modernidad es, en un sentido filosófico, la modernidad es una fase de la historia que inicia cuando el hombre fue puesto en el centro del universo y de la vida. La modernidad puede ser vista también como un reflejo de desreligiosidad vivido en el mundo a partir de ese momento, época en que da comienzo a la asunción del hombre al reino de la tierra, dominio milenario anteriormente en manos de Dios. Hablar sobre la historia de la modernidad es construir un relato acerca de la larga batalla secular que el hombre ha librado para entender y dominar a la naturaleza, el cosmos y a sí mismo sin ayuda divina. Las primeras manifestaciones del espíritu moderno permiten observar una relación con el mundo clásico antiguo. Posteriormente se imbuiría con los ideales de la Ilustración
que ponderaban el progreso del conocimiento científico y el avance de las condiciones sociales y morales de la sociedad y de los individuos. En esa época se consolidó la idea de que la modernidad significaba la emancipación de la humanidad hacia la realización plena del hombre occidental. Sobre esa base, se consideró que la historia era un proceso progresivamente unitario, en el que lo más valioso consistía en lo más avanzado. A partir de ahí, el cambio por lo nuevo vino a ser el rasgo distintivo de la modernidad. Modernidad, desde este punto de vista, es siempre ir cambiando hacia algo novedoso. Novedoso, 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 novedoso. Es lo más peculiar, eso es lo esencial de la modernidad. Al menos es la idea más socorrida que se tiene ahorita. La modernidad se distingue por estar siempre en disposición de cambiar, de pasar de una forma a otra, dejando de lado otras a las que antes dedicó su total empeño. Es decir, una acción moderna es crear algo nuevo, pero como el espíritu está imbuido de seguir cambiando, esto nuevo que acaba de hacer lo va a superar y va a poner algo más nuevo y así hasta el infinito. La actitud moderna, en tanto espíritu y actitud que da forma a la vida, se proyecta en todas sus actividades, dejando su huella en todos los lugares por los que transita. Es característico de la condición moderna que esas marcas pueden superarse debido al cambio constante. Da la impresión de estar atrapada por su propia esencia, puesto que tiene que estar sucumbiendo permanentemente para poder ser. Si la modernidad no cambia, muere. Esa es su condición insalvable. De no hacerlo, dejaría de ser una actitud de cambio. ¿Qué es la modernidad? Una actitud de cambio. Una actitud de cambio hacia lo nuevo, hacia lo nuevo. Si la modernidad es una actitud, y esta es una forma específica de vivir la vida, significa que la modernidad contiene y proyecta ideas, valores, costumbres, conocimientos y cultura en general. Asimismo, emotividad y motivaciones. Viéndolo de esta manera, la modernidad es un montanar, una fuente de pensamientos que condiciona el planteamiento de los problemas y la manera de cómo se resuelve. Un espíritu moderno ve los problemas de forma moderna y encuentra las soluciones también con métodos modernos. La idea de que la modernidad es un cambio constante fue compartida por pensadores de gran talla, aun cuando tuvieran diferentes visiones sobre los modos como la historia se realiza. La frase "todo lo sólido se desvanece en el aire", aparecida en el Manifiesto Comunista de Carlos Marx, quiere remarcar precisamente el carácter efímero de los productos de la modernidad y la condición de ser ella misma la causa de la destrucción de su propia obra. Idealistas, materialistas o humanistas de esa época coincidieron en la esencialidad del cambio en la era moderna. Es decir, los filósofos de la Ilustración y también del Renacimiento fueran idealistas como Descartes, progenie platónica, fueran materialistas como Marx, de progenie aristotélica, o fueran humanistas como algunos spinozistas, panteístas, etc. Todos consideraban la modernidad como una actitud de estar cambiando. ¿Cómo cambiaban? Eso los hacía diferentes a cada uno de ellos, ¿no? La dialéctica idealista de Hegel es dialéctica, pero no tiene nada de parecido a la materialista de Marx. Pero las dos son dialécticas. Y las dos tienen imbuido el espíritu del cambio, el espíritu de estar creando y negando, creando y negando, creando y negando. Unos creaban por la cabeza y otros creaban con las manos, pero ambos, las ideas, negaban lo creado, y el trabajo, la praxis, también negaba lo creado. El
caso era estar yendo hacia adelante, progresando, creando y destruyendo, o sea, en una ruta de progreso, en una ruta única, por un camino único, como diría Echevarría, hacia arriba y adelante. Es una broma, disculpe. El término modernidad es polisémico. Adquiere significado según sea el ámbito en que se aplica. Modernización se refiere a los cambios en los órdenes económicos, social e incluso políticos. Modernismo se usa en espacios de alta cultura. La moda se califica moderna, da el caso. Es decir, modernidad, modernismo, modernización, moda son ideas afines en torno a este concepto más amplio que es el de modernidad. La apreciación más generalizada de la modernidad es la modernización, es decir, lo que más conocemos, lo que está más cercano a nosotros, debido a que abarca aspectos cotidianos de la vida común de las personas. Marshall Berman, un autor consultado por mí, engloba los frutos de la vorágine de la modernidad bajo el término modernización: grandes descubrimientos, industrialización, notables cambios demográficos, sistemas de comunicación de masas, movimientos sociales masivos y el mercado capitalista mundial. Esta es la modernidad. Vayamos ahora a sus orígenes. Como dije muy al principio, los más remotos que se pueden encontrar. La llegada de Cristóbal Colón a tierras americanas en 1492 tuvo un enorme significado en la cultura occidental, es decir, la cultura europea, que en ese tiempo lo europeo y lo occidental eran lo único, ¿no? En ese tiempo. Ahora lo occidental incluye Estados Unidos y nos incluye nosotros los americanos también, ¿no? A nuestro país más bien. Este suceso se cuenta con la reforma de Lutero, la caída del Imperio Romano Oriental con la toma de su capital Bizancio en manos de los turcos, la invención de la imprenta como uno de los grandes acontecimientos que dieron inicio a la civilización moderna. José Luis Romero, historiador argentino que también lo consulté, describe y analiza el proceso de formación de la cultura occidental desde una posición eurocentrista y al mismo tiempo occidentalista, por lo que acabo de decir. Para este historiador, la cultura occidental y europea son términos semejantes, debido a que en sentido estricto definen una concepción del mundo y de la vida cuya matriz se encuentra en el ámbito europeo. La modernidad viene de Europa, de la que nosotros conocemos, básicamente. Pero más tarde, esta modernidad nacida en Europa se torna expansiva cuando sus portadores comienzan a propagarla más allá de los lugares en que se había originado. ¿Cómo se propagó la modernidad al principio? A porrazos, conquistas, ¿no? Los romanos, los griegos, los hebreos, los cristianos, todos fueron expansionistas, de una u otra manera, cada quien a su manera. De acuerdo con Romero de Letresta, no obstante, las ideas seminales todavía tienen una historia más antigua. Es decir, está bien, romanos, Lutero, cristianos, etc., pero todavía hay raíces de más atrás en el tiempo. Los tres legados, le pongo yo a esta parte de mi lectura. La configuración inicial de la cultura occidental fue resultado de la confluencia de las culturas griega, judeocristiana y romana. La energía expansiva de los griegos proviene de su magnificencia cultural. No fueron un pueblo guerrero. Influjo del que no pudo sustraerse la Roma imperial griega. Los griegos influyeron en Roma, ni los pueblos de Oriente cercano y del norte de Europa, ¿no? Del Oriente cercano, los bizantios, los moros, los turcos, Alejandro, ¿verdad? El bagaje cultural griego data de la Edad del Bronce,
Ahora es lo que dice, bueno, voy a explicarlo en Sinaloa, ya no yo 1500 años, 1500 años en el mar Egeo, ¿no? El bagaje cultural griego data de la Edad del Bronce, época en que se da el florecimiento de las civilizaciones cretense y micénica en la cuenca del mar Egeo, a las que se les atribuyen desde entonces 2500 y 1000 años antes de Cristo ser la cuna de la civilización occidental. De ahí venimos realmente, de ese momento. Un periodo importante del expansionismo griego fue durante las guerras de conquista emprendidas por Alejandro Magno. El portador de las culturas siempre es un ejército, o por lo menos así fue al principio, creo que todavía, ¿verdad? Preguntémonos a los vietnamitas, por ejemplo, cómo son ahora, son norteamericanos casi, ¿no? Emprendidas por Alejandro Magno en los territorios de la cuenca del Mediterráneo, Asia Menor, el norte de África y hasta el noroeste de la India. El periodo helénico duró 300 años desde la muerte de Alejandro, el 223 a.C. El helenismo, se puede decir, fue la primera experiencia global en el mundo conocido. Los hebreos, otro de los afluentes. Los hebreos aportaron la firme convicción de pertenecer a una comunidad de destino y con ello la esperanza de que al final del paso por la vida quedaba para el hombre un fin divino. La cultura hebrea cree en un futuro hacia donde deben encaminarse los pasos del hombre, por lo que la humanidad es una comunidad que debe encaminar sus pasos hacia esa finalidad. La base del expansionismo cristiano, otra vertiente, es la prédica de Jesús, quien ordenó a sus apóstoles y creyentes llevar la palabra del Señor hasta los más remotos confines en donde el hombre habitara. Crecer y multiplicaros es una doctrina cristiana, pareció decir el Hijo de Dios. La fuerza expansiva del modelo de vida que el Imperio Romano, otro de los que influyeron en esta cultura y en su expansión, iba dejando el lugar que caía bajo su dominio, radicó en esos componentes seminales, es decir, los romanos ya habían sido influidos por los griegos. Cada uno de los legados que participaban en la conformación de la nueva cultura contenía su propio nervio impulsor, que al combinarse entre sí potenciaron lo que alguna vez llamaron la carga del hombre blanco. Otra de las características de esta humanidad es que lo hizo el hombre blanco, la raza blanca, caucásica, ¿no? Normandos, hermanos, etc. Al legado cultural entregado por Grecia, los romanos añadieron un espíritu práctico y emprendedor que los llevaría a apoderarse de toda la cuenca del Mediterráneo, a que con toda propiedad llamarían Mare Nostrum, el mar nuestro. El expansionismo romano se mantuvo por medio de un ejército combativo y disciplinado, con el que dominaban a las fuerzas enemigas y después con el sostén de instituciones sociales, políticas y administrativas que los invasores creaban en los lugares conquistados. Los dominios romanos llegaron a abarcar los territorios del sur de España, Francia, la península itálica, los Balcanes, y bordeaban el litoral mediterráneo por el norte y oriente del África septentrional. Ya para ese tiempo, con el Imperio Romano, la cultura occidental ya tenía un territorio más o menos extendido, ¿no? Los romanos tenían la particularidad de que llegaban, dominaban, pero no arrasaban los pueblos dominados, sino que aceptaban lo que tenían esos pueblos y a su vez ellos juxtaponían lo que creían propio. Y así fueron mezclándose culturas locales con una cultura en ese tiempo llamada expansiva, universal, única. El núcleo detonante del expansionismo europeo occidental no quedaría completamente explicado, todavía falta otro influjo, sin tomar en cuenta a las belicosas tribus nómadas provenientes de las regiones del Báltico, es decir, los pueblos germanos. Hicieron presencia en el sur del continente al borde del siglo III después de Cristo. Las tradiciones de los pueblos bárbaros, así les llamaron, ¿no?,
se fundieron con las instituciones políticas y la cultura latina. Una de esas tribus, los godos, también llamados germanos, comenzaron sus incursiones en los territorios romanos de Asia Menor y en la zona de los Balcanes, es decir, toda la parte meridional de Europa y el Oriente Medio, ¿no? Bordeando el Mediterráneo en su litoral septentrional. En el siguiente siglo comenzaron a trasladarse rumbo al oeste con el fin de llegar a Italia, lo cual lograron en el año 400 DC. En el año 476 cae el Imperio Romano, pero igual que sus antecesores latinos, los nuevos dominadores, es decir, los germanos, las tribus bárbaras, también tenían el anhelo de formar un imperio sobre el mundo bárbaro, es decir, le pasaron la estafeta de los romanos a los germanos y también con ese afán expansivo, ¿no?, por Europa y después, como veremos, a otros continentes. El humanismo cristiano fue el núcleo dogmático de esta nueva cultura expansiva que se iba por Europa por casi 1000 años, sin otro referente ideológico que le contrarrestara. No había otra fuerza que le hiciera sombra a esta expansión cultural. Después de la caída del Imperio Romano, el poder cristiano se repartió entre la Roma germánica, la de Europa, ¿no?, el oeste, y el oriente rizado de la Europa de acá del Medio Oriente, con capital en Constantinopla. La rama cristiana occidental se dividía siglos más adelante entre católicos y los protestantes del norte de Europa. La rama oriental fue el origen de la Iglesia ortodoxa, con influencias en el este griego. La diferencia entre estas dos ramas cristianas es que la occidental, sede latina, en Roma, era expansiva. En cambio, la Iglesia cristiana ortodoxa no tenía afanes expansivos, más bien se reducía a su propio ámbito territorial. La península ibérica, en ese tiempo llamada Iberia, lo que hoy es España, que incluye España y Portugal, pues recibió influencia, como ustedes saben, de los romanos, de los moros, de los germanos, en fin, y todo ese crisol cultural, todo ese brebaje que les dio una cultura misma que con ella tomaron las 3 carabelas y llegaron acá a América. En el milenio anterior a la era cristiana, la península ibérica estaba poblada en su parte norte por pueblos iberos. Más adelante llegaron del lado de los Pirineos, es decir, del este, las tribus celtas, estableciéndose en el norte y noroeste de la península. Las regiones del sur recibieron el impacto de los pueblos provenientes del cercano oriente, por el mar, por el Mediterráneo, quienes, incentivados por el comercio y los afanes de dominio, cruzaron el Mediterráneo en busca de nuevas oportunidades. De entre estos pueblos del mar brilla por su importancia uno de ellos, el fenicio. Marineros, comerciantes, etcétera, que le dieron a España un lugar crucial en cuanto a esa actividad comercial. A los fenicios se les debe haber introducido el uso de la moneda, el alfabeto, el entorno alfarero, el cultivo del olivo, entre otras novedades. Grecia fue otro de los pueblos mediterráneos que entraron en Iberia. Dejan su huella a través de las colonias asentadas por la costa septentrional de Iberia. En las guerras púnicas, las guerras que duraron 100 años, ¿no?, en tres partes, 3 conflictos bien precisos. En las guerras púnicas contra los cartagineses, pueblo del norte de África, contribuyen con su experiencia y fuerza naval al lado de los romanos para compensar el poderío bélico de los norafricanos. Al final del conflicto, Roma resulta vencedora y se apodera de todo el Mediterráneo occidental, entre ellos, desde luego, España. Años más tarde, Grecia queda bajo el dominio romano, que continúa ejerciendo una gran influencia cultural sobre el mundo antiguo. La espada y la razón en franca alianza. Con la caída de Cartago,
el sur y el este de la península ibérica pasó a manos de Roma, dando inicio a un profundo proceso de romanización que modificó costumbres, estructuras sociales y lenguas de los pueblos autóctonos. La expansión de la civilización está estrechamente vinculada a la Roma imperial, cuyos dominios se extendían sobre gran parte del occidente europeo, norte de Europa, cercano Oriente y Grecia. Con la llegada de los pueblos bárbaros selectores de Galicia, Lusitania, el sur de la península ibérica, el expansionismo de la cultura grecolatina cristiana cobró un nuevo impulso. El aporte germánico consistió, más allá de las contribuciones artísticas y culturales, en la asimilación local de la cultura mediterránea que el Imperio Romano había diseminado por las regiones europeas. Con ese bagaje, con ese estatus cultural, España, ¿no? Decide con Cristóbal Colón, desde luego, conocer nuevas rutas comerciales, ¿no? Supuestamente iban al oriente y llegaron acá a América. La llegada de los españoles al continente americano fue un encuentro de culturas diferentes. Si bien pudieron pensar, ya nos vamos acercando a Sinaloa, si bien pudieron pensar que los indígenas semidesnudos que vieron en las islas y litorales de la tierra firme eran representantes del pueblo en estado de barbarie, la impresión fue modificándose durante la incursión tierras adentro, toda vez que pudieron darse cuenta de la existencia de mundos con culturas refinadas con fisonomía propia, jamás imaginada. Miguel López Portillo dice al respecto: en la parte sur del continente florecía la cultura incaica del altiplano del Perú, y en lo que hoy es la nación mexicana existían las antiguas civilizaciones creadoras de la grandeza maya, mixteco zapoteca de Oaxaca y náhuatl, tolteca, azteca del altiplano central, para solo nombrar algunos focos principales. Mas el hombre americano que encontraron los conquistadores, en el mejor de los casos, fue considerado como un objeto al que debía reinventarse. Hay una tesis de que dicen que Colón no descubrió América, sino que la inventó, ¿no? Es decir, por eso digo yo que el hombre, el aborigen, fue reinventado por los españoles. ¿Cómo? Lo nombró a través de yo te nombro esto, y así es como los indígenas no fueron tratados como seres humanos. Hay unos textos donde se les trata casi como simios o algo así, de ese nivel, ¿no? Los indígenas no fueron tratados como seres humanos con personalidad propia y una cultura digna de respetarse, sino como seres a los que por un supuesto mandato sagrado transmitido por la corona y la iglesia se les debía imponer un modo de vida en consonancia con el modelo de la cultura occidental española. La imposición del poderío español sobre los pueblos naturales no dejó sin alterar ningún valor, noción o práctica indígena, provocando una crisis de orden cósmico con el que los habitantes autóctonos habían construido su cultura. El proceso de transculturación del mundo indígena alteró conductas sociales, productivas y en consecuencia el modo de vida tradicional. El flujo y reflujo de conocimientos, habilidades, técnicas y de valores espirituales, estéticos y morales impactaron en las tradiciones y costumbres, modulando nuevas organizaciones sociales y pautas culturales que trascendieron sobre los modos de la vida autóctona. Muchas de las innovaciones introducidas por los españoles, aparentemente inocuas, como por ejemplo esquemas de producción agrícola, técnicas de cultivo, organización social y del trabajo, transformaron las concepciones tradicionales que tenían sobre la propiedad, la economía, las jerarquías de mando y el territorio. Se modificaron usos y costumbres, se impusieron cambios económicos, sociales y políticos replicados de los modelos europeos, se introdujeron la escritura, la imprenta, las monedas y el hierro, se crearon nuevas instituciones políticas y civiles y desde luego implantaron el culto de una nueva religión.
gestión completamente racionalizada conforme a los afanes mundanos del mundo terrenal. Es decir, un cambio un cataclismo cultural que derrumbó una cultura autóctona e impuso sobre las ruinas de esa cultura la cultura occidental, que viene, como lo hemos venido diciendo, de tiempo atrás y de otros lugares. La modernidad peculiar en México. La conquista y la colonia fue una modernidad a golpes y rezos, acompañada de cambios en los ámbitos económicos, políticos y sociales. Los vehículos del cambio modernizador fueron las armas y la palabra de Dios. En la base de la exclusión de la cultura ancestrales estaba la compulsiva conversión religiosa a la que el aborigen americano quedó sometido. El rechazo al mundo mágico indígena significaba no tan solo sustituir a los dioses, sino el colapso de un modo de vida sustentado en la armonía con la naturaleza y en el culto de las deidades indicadas en todo y cada uno de los aspectos de vida. Las religiones naturales eran armónicas, panteístas, en donde el cultivo del maíz era al mismo tiempo la adoración de una deidad. La naturaleza era al mismo tiempo una deidad. Es decir, había una vida armónica en todo ello. Las ideas que trajeron los españoles eran profundamente en contra. La naturaleza era un objeto que ver con la forma. No tenía nada de sagrado, ¿no? Había que tomar instrumentos y trabajar sobre él y sacar algún producto. Era un colapso completamente con respecto a los indígenas. Vieira García, un autor que consulté, señala que cualquier intento de comprender la problemática cultural mexicana debe partir del hecho histórico fundamental de la conquista y la colonización española. La hipótesis del autor consiste en probar que desde el siglo XVI, desde los 1500, la pluralidad cultural mexicana ha estado dominada por un proyecto colonizador en el que se combinan fuerzas en pro y en contra del proyecto cultural de ultramar. De acuerdo al autor, la dominación y la resistencia indígena son las categorías centrales del análisis en torno al significado histórico y cultural del evento inaugural de la modernidad, es decir, la conquista. Colonización y modernidad son, bajo estas perspectivas, eventos paralelos, como si fueran las dos caras de una moneda que vuela en el aire mexicano desde que Cristóbal Colón pisó suelo americano. La independencia y la revolución. Dos reacciones de la población mestiza y de los mismos criollos de otras etnias en contra de los resultados de esta modernidad a rajatabla, ¿no? Injusticia, inequidad económica, injusticia social, autoritarismo, dogmatismo, etcétera, etcétera. Los movimientos de la independencia y la revolución mexicana lograron modificar las estructuras económicas y de poder a las que se enfrentaron. Efectivamente fueron triunfantes, tanto la independencia, porque se logró la independencia 8 o 9 años después, me parece, y se triunfó en la revolución 7 o 8 años después, me parece, aunque no hicieron mella en el proceso de modernidad. Ninguno de estos dos movimientos atacaron las bases del proceso de modernidad mexicana, ¿no? Antes, al contrario, los caudillos de ambos movimientos revolucionarios procuraron encarrilar mejor su marcha. No estaban en contra del cambio, sino de los resultados del cambio. Eso es lo que quiero decir. Estos dos movimientos, así los pongo sintéticamente, para pasar ahora a la triunfante revolución mexicana, es decir, al nacionalismo revolucionario, que es en la época del PRI, del Partido Único, desde 1917 a la fecha, o más bien desde que Dardo Elías Calles funda el PNR. En términos generales,
La modernidad ha producido durante su largo transcurso histórico una gran cantidad de conocimientos, técnicas, riquezas y medios de acción. Asimismo, prohijó el advenimiento de instituciones políticas y sociales que soportaron la consolidación de la sociedad moderna. Sus efectos en el mundo del arte y la literatura son admirables. El vasto proceso de cambio contempló continuidades y rupturas, algunas de ellas violentas. Por eso es que interesa discriminar entre lo que la modernidad significa y los medios que se valen para expandir. No es lo mismo ni en la forma ni en el contenido la manera como la modernidad se desenvolvió en los países centrales, es decir, europeos, de donde surge, a la manera como se implantó en las naciones de la periferia, como en el caso de México. En los primeros, es decir, en los países europeos, la modernidad fue gestada a lo largo de siglos, mientras que en los segundos, es decir, en el caso mexicano y todos los países latinoamericanos, fue implantada en periodos de menor duración. Lo que allá duró siglos, acá duró décadas. O sea, fue una modernidad a tambor batiente, compulsiva, autoritaria, indiscriminante. A manera de corolario, los movimientos de la independencia y la revolución mexicana lograron modificar las estructuras económicas y poder a los que se enfrentaron, mas no hicieron en medio del proceso de modernización. Creo que no repetí esto. No me detendré en exponer estos problemas, desencuentros y desencuentros del proceso de modernidad. Sin embargo, en una conclusión llego. Sostengo de manera sumaria que el proceso de modernidad en estos lares ha sido territorialmente excluyente, sectorialmente sesgado, socialmente injusto, culturalmente dependiente y políticamente autoritario. Estos tres rasgos encuentro yo en el proceso de modernización de nuestro país. El crisol cultural mexicano, es decir, lo propiamente cultural, el choque entre las tradiciones nuestras y la modernidad que llegó en los barcos. En los tiempos de la conquista y la colonia bullían en los países europeos ideas frescas que confrontaban las visiones dogmáticos religiosas que las autoridades eclesiásticas imponían por sobre todas las demás. Incluso España, uno de los países más retrógrados en su tiempo, no pudo quedar al margen de los cambios que las nuevas ideas provocaban. Es decir, en los tiempos de la conquista y de la colonización, en Europa había un resurgir de discusiones en donde la religión se batía en retirada y las posiciones racionalistas, por decirlo sumariamente, avanzaban a costa de los espacios desocupados. O sea, había una revolución en las ideas en ese tiempo. La llegada del español a América provocó un choque cultural de tal hondura que algunos historiadores lo han calificado como un cataclismo para la civilización autóctona, ya lo hemos dicho. En esta perspectiva se considera el caso de México, donde el encuentro se dio entre dos grandes culturas, lo cual, de manera gruesa, ¿no?, pudiera aceptarse, pero en realidad es una observación que hago. Una de ellas, la española, ¿no?, llegaba a escindir, es decir, traía en sí un germen de conformidad, aunque esa hendidura no era fácil observarla frente a las acciones violentas y crueles del conquistador. Es decir, los españoles no llegaban con una cultura monolítica, llegaban con una cultura que en su interior había un núcleo revulsivo, ¿no?, que eran precisamente las ideas liberales de esa época. Es posible seguir las vicisitudes del encuentro entre los pueblos indígenas con visiones unitarias y cerradas, precisamente por esta razón, ¿no? Y cerradas con otra que en sus entrañas contenía las posibilidades de una bifurcación, es decir, de los mismos españoles iba a salir una tercera vía. Ellos la veían, no nuestras tradiciones culturales propias, que eran monolíticas y cerradas y bien clasificadas,
En cambio, en la cultura española venía un elemento ahí revolvente que al principio no se notaba, pero que maduró y después estalla, precisamente con la independencia, cuando empiezan a llegar nuevas ideas liberales, ¿no? Es posible seguir las vicisitudes del encuentro entre los pueblos indígenas con visiones vitales cerradas, con otra que en sus entrañas contenía los procesos de una educación que efectivamente ocurría después con la Revolución de Independencia. No es nuestra intención hacer aquí el recuento, está en el libro, pero sirve la mención para indicar que en dicho derrotero se fue forjando la compleja y contradictoria modernidad de México y de Sinaloa, desde luego. El dominio militar y político requirió de mediaciones ideológicas y culturales, no solamente a balazos o espadazos iba a lograr las cosas, sino a través también de un combate ideológico, de una lucha ideológica, que buscaban incorporar en la conciencia indígena la presencia española como parte normal del nuevo modo de vida. Los cambios abrieron otras formas de clasificación simbólica de la realidad en contextos y con dinámicas diferentes. Esta era el espectrum de posiciones culturales en México. Por un lado, la cosmovisión tradicional ensombrecida, en la que la petrificación y el ensimismamiento era el destino más seguro, es decir, las comunidades indígenas quedaron vacías, ¿no? Quedaban vacías, ya no tenían futuro, como efectivamente no lo han tenido hasta este día, ¿no? Quedaban ensimismadas, contenidas, petrificadas, ¿no? Por otro lado, la visión dogmática retardataria que prometía un futuro luminoso, ultraterreno y un presente de sacrificios, es decir, la visión católica que está todavía presente hasta nuestros días, ¿no? Y finalmente, en otra parte de nuestro universo cultural, la ilusión de una vida mundana más apuntalada en la confianza de la perfectibilidad humana y en el progreso por medio de la praxis individual y social. Las tres visiones, esta última es precisamente la visión criolla mestiza, ¿no? Las tres visiones son hoy todavía tradiciones vivas. El zapatismo, ahí está. Está la jerarquía eclesiástica. Y estamos nosotros. Estamos nosotros, los mestizos, los que creemos que podemos construir el mundo con nuestras manos. Esas son las tres visiones nuestras, y estas tres visiones nuestras tienen una larga edad. No son de ahora, han venido terminando, produciéndose desde ahora. La identidad sinaloense, forjada en este proceso, en este marco. La aparición del pequeño punto del mapamundi, que después se llamaría Sinaloa, ocurrió simultáneamente con el surgimiento del ambiente cultural humanista en Europa. Con la llegada de los españoles, algunas de las ideas del mundo de las ciencias, la filosofía y el arte vinieron con ellos, sin gran fuerza comparadas con las que nutían el espíritu conservador y clerical. Queremos decir que las ideas modernistas vivían en Europa, aunque también pululaban en tierras americanas. Sobra decir, desde luego, que el origen de la revolución cultural no era de aquí, sino del viejo mundo. Allá fueron gestados dialécticamente, nacidas con el optimismo en contra del optimismo por decirlo ultramontano. Allá hubo lucha de contrarios, con las que las sólidas instituciones medievales se derrumbaron o desvanecieron ante las fuerzas liberadoras del hombre. Allá se impuso el poder de la razón como base del conocimiento, por sobre el conocimiento sustentado en la autoridad, mientras que aquí la modernidad bajó de los barcos, apoyada no en la razón, sino con el uso de la fuerza y paradójicamente de la religión. ¿Por qué paradójicamente? Porque un vehículo de modernidad fueron los jesuitas. ¿Sí? La modernidad de nuestras tierras no desvaneció la tradición, la secó.
le anuló su capacidad genésica y la esterilizó como fuente de saber. La modernidad en América llegó con sus formas, pero no con sus potencialidades. Llegó igualmente estéril, incapaz de gestar por sí misma nuevas formas modernas, es decir, que fuera autorreproductiva, autogenética, condición sine qua non para que el proyecto moderno tuviera vida propia y se mantuviera en constante cambio como debe de ser, metafísicamente hablando. La irrupción de la modernidad en Sinaloa vino con la marca de la esterilidad creativa, por lo que quedó reducida a la imitación, la adaptación y el disfraz. Esa fue nuestra reacción, en mi opinión: imitar, adaptar o disfrazarse. Esto del disfraz tiene que ver con las tesis de O'Gorman y de Octavio Paz. La asfixia cultural duró 3 siglos hasta que una nueva semilla sembrada en nuestros suelos pudo germinar: el liberalismo político. Lección moderna que muchos mexicanos aprendieron y pregonaron de distintos ámbitos en diferentes lugares. No es posible seguir los altibajos de este proceso de la modernidad, pero podemos observar por lo que vemos a nuestro alrededor que esa lucha continúa en los mismos carriles. El paisaje moderno de Sinaloa es de claros oscuros, da cuenta de ello. En él se pueden observar franjas de modernización avanzada, las vemos, las hay, junto a otras ya caducas, también las hay, y de más larga duración. No se diga que aún es posible ver otros ámbitos de corte francamente tradicional, también los podemos ver. La causa de la coexistencia de diferentes modelos culturales obedece, según nosotros, al modo peculiar como la modernidad se hizo presente, la cual prohijó que la modernidad de Sinaloa se haya sucedido espasmódicamente. Cada movimiento, cada cambio era el inicio de una nueva ola moderna que llegaba al Estado. Las oleadas del cambio siempre llegaban con retraso, eso sin importar si los primeros arribos lograban madurar o ya habían terminado de perder su fuerza y de paso extinguirse. El resultado es que los cambios se sucedieron uno tras otro, se empalmaron sin haber alcanzado el nivel de desarrollo que eran capaces. Estamos llenos de modernidades, no una que sustituya a la otra, como es la modernidad en Europa. Si este es moderno, tú ya eres viejo, vas para afuera. Aquí nada. Todo lo que envejece se queda junto con lo nuevo. Es una versatilidad enorme. El rapidísimo recorrido que hemos realizado tras las huellas de la modernidad nos permite resumir que en Sinaloa la modernidad no ha seguido un proceso dialéctico similar al que se dio en Europa, en donde la pasión por lo nuevo fue a costa de lo antiguo tradicional. El proceso de modernidad en el Estado sí ha sido perfectible, progresista y acumulativo, pero no dialéctico. Eso significa que las olas modernas que llegaron al solar sinaloense no se disiparon, sino que se agregaron en diferentes lugares hasta que se convirtieron en tradición. En Sinaloa todo se tradicionaliza, puesto que todo permanece con la misma vigencia con que llega. Hablamos del paisaje urbano, las costumbres, el talante personal y las formas de socialización. Octavio Paz decía que a todo hecho moderno le llegaba su momento de fuga. Aquí no se fugan, se quedan. Vacío que ocupaba un nuevo cambio, dando lugar a que la modernidad pudiera verse como la tradición de lo nuevo. En Sinaloa, en cambio, lo nuevo siempre tiene cabida, siempre y cuando no implique deshacerse de lo viejo. Lo cierto es que en Sinaloa se vive no un proceso continuo hacia mejor, sino un proceso de acumulación de modernidades que terminan en convertirse en parte de nuestras tradiciones. Valga un contrapunto final, en este tramo final. Los escritores sinaloenses de mediados del siglo pasado, 1920, 60, donde sobresale Enrique Félix Castro, mejor conocido como el Guacho Félix, han hecho causa común con la tesis que sostiene el carácter romántico con que el sinaloense medio enfrentó los cambios modernos que se daban en el Estado. Muchos de ustedes han sabido de eso, ¿no? Lo han leído, desde luego. Talante que muchos de nuestros letrados, a los que me refiero de ese entonces, padecían, es decir,
pero que lo asumían con cierta ambigüedad, ya que al mismo tiempo que juzgaban con rigor racional la actitud romántica, el Guacho llegó a decir que cuando le preguntaron que si él era romántico, dijo que sí, pero que arriba de un tractor. Sí. Esta frase tan fuerte resume esto que estoy leyendo en este párrafo. Talante que muchos de nuestros letrados entonces padecían, pero que lo asumían con cierta antigüedad, ya que al mismo tiempo juzgaban con rigor tradicional la actitud romántica, era producto de sus influencias. Y no podía ser de otro modo, puesto que la manera como Sinaloa se hizo moderna fue románticamente. Nada que pueda extrañarnos, ya que en Europa misma el movimiento cultural romántico fue una reacción igualmente moderna en sus principios fundamentales, en contra del racionalismo frío y calculador. Esto está comillado porque es de Novalis. En el caso del Solar Nuestro, la reacción fue la respuesta sentimental que la tradición mestiza al convenio indígena dio al criollo portador de las pautas modernas europeas. Fue el criollo el que nos trajo la modernidad, no el mestizo. El criollo como europeo que haya nacido aquí, ¿no? Pero con cultura europea. Él no tenía ningún problema en asumir la modernidad tal cual trajeron los peninsulares, ¿no? Pero los mestizos sí tenían un problema, porque tenían pena indígena. Entonces había una contradicción en el mestizo, que veía la vida, su concepción, de manera integral, ¿no? Con el cerebro, con el corazón y con el pecho, con voluntad, con sentimiento y con racionalidad. Esa era la condición de nuestro mestizaje, ¿no? La racionalidad vino con los españoles, el corazón y nuestra voluntad vino con los indígenas, ¿no? Pues este conflicto en el alto indígena fue que cuando llegan las olas de la modernidad, ¿cómo reaccionamos? Porque yo no soy criollo, yo soy indígena. Románticamente. No podíamos reaccionar de la manera. No podíamos reaccionar como modernos porque no éramos modernos, no éramos blancos, no éramos europeos, ni siquiera criollos. Entonces reaccionamos románticamente. Nuestra modernidad en Sinaloa fue romántica en primera instancia. Después, esta modernidad, esto ya no está en el escrito, después, esa modernidad fue cambiando. La primera modernidad que llega a México y en Europa misma, fue una modernidad que nace con el Renacimiento y con la Ilustración, con una visión integral de las cosas, una integralidad humana, con un ser humano completo, ¿no? El mismo proceso de modernidad que se encarga de ir cambiando, en esos cambios, uno de los cambios mata esa modernidad ilustrada, renacentista, y queda la modernidad que finalmente tomó vuelo, ¿no? Que fue la modernización capitalista. Esa modernidad capitalista desintegró la modernidad renacentista ilustrada. Entonces ya nos separa otra vez y nos manda al mundo de los sujetos y los objetos. Y esa es la que ahorita estamos viviendo. Eso en Europa, tal cual. Y aquí, peor. Porque aquí no somos blancos, somos mestizos. Es todo, muchas gracias. Muchas gracias al maestro Carlos Calderón. Muchas felicidades. Gracias a la ordinaria. Vamos a abrir un paréntesis de 15 minutos para preguntas y respuestas. Adelante, Ricardo. Para felicitar al maestro Carlos Calderón. Brillante. Gracias. Y yo tengo algunas palabras, unas pequeñas reflexiones que quisiera, no sé si adelante, por vayan favor. Parece que viene lo más interesante. En cuanto a la modernidad de Sinaloa, yo le pondría, entre comillas, ¿no?, el término modernidad aquí en Sinaloa. Porque es un concepto inacible que acepta múltiples definiciones, como bien lo acaba de decir, de acuerdo con el enfoque teórico e ideológico con que se analice, además. Es un concepto, es un término que nace a la par con la revolución industrial
para muchos de nosotros, inexpertos o neófitos en el tema, supone que el hombre es moderno porque vive en una época donde hay un proceso en marcha que rompe con el pasado mediante la vigencia de un nuevo paradigma, recordando aquel libro de Thomas S. Kuhn, de las revoluciones científicas. O sea que vamos de paradigma en paradigma, marchando hacia el progreso, pero realmente modernidad y progreso parece que van de la mano, pero no es así, ya se ha visto. También igual, por ejemplo, modernidad no se acompaña de una mayor cultura de protección a los derechos humanos. Lo vemos en Estados Unidos, hay una regresión, lo estamos viendo en México también. Parece que hay una pugna entre democracia y derechos humanos, en fin. Entonces, ¿qué puede significar modernidad? Pues para el hombre común puede ser máquinas novedosas, más industria, internet, nuevos procesos de organización económica, financiera y de explotación de los recursos naturales. Significa muchas cosas, más comunicaciones modernas, más transporte rápido, en fin. Pero realmente eso es lo común, ¿no? Ahora, realmente puede ser una fase de la historia, la modernidad, como bien lo dice él, donde el hombre es el centro de la tierra y del universo. Eso se llama etnocentrismo, ¿no? Y la historia de la modernidad habla de todo ese proceso, ¿no? Cómo el hombre se apropia de la naturaleza y la destruye para su beneficio, porque eso está en la Biblia. Los hombres antes de la revolución industrial y después de la revolución industrial creían que el destino de la humanidad era apropiarse de la naturaleza, porque en aquel tiempo no se creía que la naturaleza se iba a terminar, era infinita, ¿no? Los bienes naturales eran infinitos. Y ahora en el pleno siglo XXI nos damos cuenta que no es así. Estamos terminando con este mundo que ahora andamos buscando vida inteligente en otro planeta porque ya sabemos que esto se va a acabar. Eso ya está completamente comprobado. O sea, dentro de unos 100 años no va a haber árboles aquí en Sinaloa. Entonces, si no hay árboles, pues no hay vida, ¿no? Entonces, esto es así, ¿no? Erróneamente se quedó en la Biblia y en algunas religiones que la modernidad significa acabarse con la naturaleza. Ahora, esta discusión de cambiar del hombre y cambiar el mundo, pues, pero no es, o sea, podemos cambiar el mundo, pero nosotros no. La mentalidad del hombre actual, del hombre moderno, entre comillas, es la misma mentalidad de hace 200, 300, 500 años o más antes. Hay muchos caníbales todavía con nosotros, hombres de neandertales, hombres de las cavernas, que siguen todavía depredando la naturaleza y depredando a otros semejantes, con nuevos instrumentos más modernos. Pero en fin, ahora, la actitud de cambio, o que cambia o evoluciona, y que desarrolla sus instrumentos y herramientas para mejorar el bienestar humano, entre comillas, y extraer mayor riqueza de la naturaleza y de sus recursos, pues está, veremos, ¿no? Esa actitud poco o nada cambia en cuanto a la evolución humana hacia una nueva ética o una nueva moral individual y colectiva y un Estado de Derecho eficaz, no simulado. Lo vemos en México, lo vemos en Sinaloa, un Estado de Derecho. Tenemos leyes muy buenas, pero no se aplican. ¿Por qué? No se aplican porque no conviene al gobernador, no se aplican porque no conviene a los intereses creados. Esa es la verdad. Entonces, vivimos una simulación, una democracia simulada. Actualmente hay una tesis que afirma que desde los últimos 200 o 300 años, más o menos desde que empezó la revolución industrial, la evolución de las especies se ha frenado. O sea, ¿se acuerdan de la teoría de Charles Darwin? Hay una evolución de la especie que y en los últimos 300 años se detuvo y se ha frenado. Y el hombre sigue igual, no evoluciona, ¿no? Al contrario, hay una involución. Se supone que el destino de la humanidad era crear un nuevo hombre. Mucha gente lo piensa todavía, a través del ejemplo de los niños índigos. Ahora los niños nacen con un chip en la cabeza y son más inteligentes y más para cuestiones digitales, de las computadoras, todo eso, ¿no? Esa era la creación del superhombre, ¿no?
que el superhombre van a ser dentro de unos 100, 200 años, vamos a ser más inteligentes, el cerebro va a crecer más, todo es una teoría, ¿no? Pero no es así, no es así realmente. No hemos acabado con los vicios y los atavismos del pasado. El hombre no es más solidario, no nos ponemos en los zapatos del otro, somos muy egoístas, no somos asertivos, somos muy egoístas, muy vanidosos, y siempre estamos en pleito con todo el mundo. Aquí en Sinaloa todos nos peleamos, hacemos una reunión intelectual y todos salen de pleito. Una reunión de ecologistas, de una reunión de ecologistas y ya están de pleito todo el mundo. Dos grupos, tres grupos diferentes. O sea, es un desastre esto, ¿no? Entonces, somos depredadores de la naturaleza, pero también estamos acabando la madre gallo, la madre tierra, nuestra propia casa. Pero eso le practican a los políticos y no lo ven. Eso no les cae el 20. No hay evolución humana y social, más bien una involución. Un regreso a un pasado atroz, depredador, bárbaro. Es el mundo distópico que estamos viendo en la literatura. Se van a la biblioteca Gómez, a cualquier librería, y van a ver un montón de